Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola, profe, ¿todo bien? ¿Todo bien vos? Muy bien. Me alegro. ¿Estoy sola, profe? Por No. ahora estás vos sola. Ah, dije, uy, se hace tarde, dije, eran 21, eran. Pensé que estaban todos ya. No, todavía no llegaron. Sí, les cuesta volver de las vacaciones, se ve. Ay, no, ya hay muchas las vacaciones, muy largo se hizo. Sí, sí, fue Pero bueno, más de un mes. sí, sí, bastante. Encima pasa rapidísimo. Sí. Estuve leyendo esto, profe, vuelva usted mañana. Ah, ¿y qué onda? Muy lindo, Es la verdad, gracioso. sí, es un dicho, vuelva usted mañana. Vuelvo mañana, vuelvo mañana. Y estuve como indagando un poco, como que hace como una referencia a la costumbre, ¿no? De España, porque se trata sobre Madrid, ¿no? Sobre la sociedad. Y habla sobre la pereza, ¿no? Como Sí, que como hace una, si. como que hace una crítica, ¿no? Sobre la pereza, por ejemplo, de cuando un turista viene acá y va a otro lado y lleva, ¿no? Ese como esa experiencia, ¿no? Sí, De, o esas costumbres, o cómo es las personas del cierto lugar y no que a otro lado, y como que son diferentes y encuentra como ese rasgo, ¿no? Que es la pereza. sí, Está muy lindo, me llama mucho la atención, lo leí dos veces, porque primero no entendía y después lo volví a leer. sí, porque es largo, pero hay que ver también el pecado mortal de la pereza que habla él. Hola Débora, ¿cómo Ah, estás? Hola. Em, se me está metiendo Florencia. Hola, Hola Florencia, ¿cómo estás? ¿cómo andan? ¿Todo bien, vos? Bien. Entro un ratito porque estoy con otra materia hoy. Bueno, sí, si te puedes quedar un poco así, organizamos como que yo armé el cronograma ese que les mandé, así nos podemos poner todos de acuerdo Bueno, para organizar el trabajo de esta segunda mitad de año. Eh, sí. Más, Cristina me contaba que estuvo leyendo lo que había que leer para hoy, que era Vuelva usted mañana de Larra, eh, que a ella le resultó divertido. No sé si ustedes llegaron a leerlo. no, no porque no pensaba entrar a esta clase en realidad, pero entré un ratito, había leído lo de mañana. Lo de Historia del Arte, Sí. genial. Em, Gombrich y Eco, ¿no? Sí, Gombrich hoy, Eco mañana, creo. Yo ya estoy, lo tengo anotado por eso, porque si no, yo ya no sé ni qué tengo que dar cada día, pero está todo anotado y en su lugar. Eco Bien, era, me parece. Eco, ahí viene Antonella. Ah, Ay, Dios. Em, También, después de organizar el trabajo y qué sé yo, y hablar de los trabajos que entregaron, ahí viene Martín, bien, ahí se están metiendo, así empezamos. Hola, profe.
Hola, ¿cómo estás, Antonella? Bien, Negra. Eh, es paradójico, Martín Flores, con ese apellido, tu foto es una hoja, en vez de flores, hojas. Ah, sí. No haces honor a tu apellido. Bien, no sé si vieron que yo les puse en el mail que les mandé a esta segunda mitad El del año cronograma. el cronograma. Obviamente, como todo en esta vida, o sea, ese es un cronograma tentativo, en el sentido de que si no sé todavía cuáles van a ser las semanas de las clases presenciales y eso a veces nos puede como mover, ¿no? Las fechas y qué sé yo, pero es para que tengan en cuenta más o menos cómo sería la cosa. O sea, mi idea es no cambiarlo, pero también entiendo que después pasa lo que nos viene pasando, que esto es que bueno, que sale la semana de presencial y eso sabemos que es un problema porque vienen pocas personas y por ahí nos retrasa o lo que sea. Pero bueno, vamos a intentar llevarlo adelante como corresponde. Entonces la idea sería que para el 11 del 9 hagamos una comprobación de lectura que va a incluir lo que vamos a ver hasta ese momento, que es Becker, Larra, Pérez Galdós con Doña Perfecta, y Pardo Bazán, La cuestión palpitante, los capítulos 1, 2 y 3. La idea es una comprobación de lectura sincrónica, tiene que ver con ciertas cosas que vi, que bueno, o sea, nos conocemos hace medio año, yo soy nueva también en la institución, y me pareció que la forma en la que había sido la evaluación no estaba funcionando. Y me pareció que quizás era mejor, y lo mismo voy a hacer en Historia del Arte, bueno, diferente, pero como con la misma idea, que es por ahí hacer evaluaciones más cortas y más cantidad, como una cuestión también de que ustedes sigan las lecturas, porque si dejamos todo para último momento, detecté que las lecturas o no habían sido hechas o no habían sido hechas en profundidad o había ciertas dificultades y me parece mejor, sobre todo para ustedes, porque lo crean o no, los profesores lo que siempre queremos es que a todos les vaya bien, es que no se les acumulen lecturas y que si hay algunas cuestiones que haya que ajustar, tengan tiempo de ajustarlas y de mejorarlas, ¿sí? En ese sentido, voy a hablar de forma general, pero cuando estaba corrigiendo los trabajos, tanto el de historia como el de española, me encontré con algunas dificultades que me gustaría que las charláramos para que lo pensáramos en vistas de lo que sigue. En primer lugar, había trabajos que no respondían a lo pedido, que la consigna no era cumplida en un punto, ¿no? Digo, ya sea que se pida, hablemos de española, ¿no? Que se haga un análisis de la novela ejemplar de Cervantes en base a tal eje, que era el de, ¿no?, las cuestiones sociales y políticas que se vivían en la época de escritura de la novela ejemplar. Y en muchas ocasiones no pasaba eso. Había como un comentario muy general sobre Cervantes quién era, sobre quiénes eran los personajes, sobre cuál era el argumento de la novela. Digo, y eso no es lo que se pedía, porque lo que se pedía era, bueno, yo leo esa novela, la analizo y veo qué cuestiones de la situación política, social, que se vivían en esa época, que busco en una bibliografía para estar al tanto, además de lo que leo de Maraval y bla, 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 y veo cómo eso aparece en la novela, ¿sí? Entonces, no es necesario contar todo el argumento, por eso algunos habré comentado tipo, esto no es pertinente, o cuestiones por el estilo que tienen que ver con eso. Cuando uno le piden un trabajo puntual, o sea, era corto, eran 4 páginas, uno no puede gastar esas páginas en contarme quiénes son los personajes o qué es lo que pasa en la novela, porque no viene al caso, no se pide. Yo eso lo doy por sabido por ustedes, quiénes son los personajes y qué pasa, porque ustedes la tenían que leer, entonces como
no les voy a preguntar eso, ¿sí? Se pretende un análisis que tenga más que ver, bueno, con esto justamente que estoy diciendo, que yo agarre la teoría, la bibliografía teórica que encuentre sobre eso y que yo vea cómo funciona eso hacia el interior de la novela. Cuestiones formales, dialogales o temáticas que aparezcan. También otro de los temas que detecté fue que hubo gente que copió y pegó cosas directamente sin citarlas. Y eso es grave, digo. Eso es, si uno lo interpreta de la peor manera posible, que yo no hice eso, porque no era mi interés, pero eso es plagio. Ustedes saben que el plagio en el mundo académico en el que estamos nosotros en este espacio que compartimos es grave, porque significa que uno le está sacando, ¿no? Las palabras de otra persona, las está metiendo en su trabajo como si fueran palabras de uno, está impostando una voz propia que no es, y eso es grave. Entonces, repasar también un poco esa cuestión, ¿no? De cómo inserto yo palabras de otras personas en mi trabajo. Eh, es decir, puedo citar y decir, abrir comillas o como sea, ¿no? Como dice Menganito, poner lo que es. Puedo parafrasear y decir, tal autor sostiene que no, y aunque no sean las mismas palabras del autor, tengo que decir de dónde lo saqué. Y después también tiene que haber un trabajo con las propias lecturas de uno, cómo uno lee distintas cosas y a partir de eso le surgen ideas y las escribe y son las palabras de uno. Entonces me parece que es importante que tengamos esto en cuenta porque, como ya les dije, tomado de la peor manera constituye una falta grave en el mundo académico. Y también porque uno piensa, bueno, que ustedes algunos ya lo son y si no lo van a hacer el día de mañana, docentes, y es algo con lo que van a tener que lidiar cuando ustedes tengan alumnos y alumnas a cargo, ya sean de secundario, ya sean de profesorado, de donde sea que den clases. Y, y también en un punto me ponía yo un poco más, no sé, filosófica, pero digo, nosotros estamos acá en un espacio que estudia la lengua y la literatura. Y me parece súper importante que nosotros, en un mundo en el que cada vez se le da menos importancia a las cuestiones culturales, a la literatura, al uso del lenguaje, que nosotros defendamos ese espacio, porque por algo elegimos estudiar esto y no elegimos estudiar geografía, ¿no? Digo, otras cuestiones. Y dentro del uso del lenguaje tiene que ver esto de lo que les digo de las citas y de tomar las palabras de otras personas. Uno tiene que tener muy en claro qué es lo que está diciendo uno y qué es lo que dijo otra persona, y si lo dijo otra persona, poner que lo dijo otra persona. Entonces, en ese sentido, también me parece que justo nosotros que somos como abanderados de la lengua y de la literatura, es muy importante que eso lo tratemos con mucha delicadeza y con mucha precisión. Porque si no, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Digo, y lo mismo les va a pasar a ustedes cuando sus alumnos les entreguen trabajos, exámenes o lo que sea, se van a dar cuenta si pusieron otra voz que no es la de ellos. Y cómo van a resolver eso, desde qué lugar lo piensan ustedes, cómo uno se para frente a esa situación. Ni hablar, no me voy a meter, se está metiendo más gente, en el tema de chat GPT, qué sé yo, que es como el horror mismo para los docentes. Pero nada, eso, pensar, poder defender una voz propia y que sea propia y no que haya insertos o pedazos de voces de otras personas de las que yo no estoy dando cuenta, ¿sí? Porque eso raya con la deshonestidad, que yo no creo que haya sido el caso de ustedes, digo que quizás no tenían las herramientas o no se dieron cuenta para citar bien, para cómo son las cuestiones. Y seguido de eso, yo entiendo que nosotros tenemos una cursada mayormente virtual y que ahora por suerte tenemos con una computadora o un celular, uno puede buscar un montón de información que anda dando vueltas por la red. De nuevo, la idea no es a ver qué dice Mengano sobre tal tema, y voy y digo lo mismo que dice Mengano, ¿no? O sea, uno puede pelear con lo que dice esa persona, criticarlo, tomar una parte, tomar otra, lo que sea, pero
que no sea simplemente, bueno, leí estos 2 artículos sobre tal tema y voy a escribir lo mismo que dicen estos 2 artículos sobre ese tema. Porque entonces no tiene mucho sentido el ejercicio tampoco, ¿no? La idea es como decir, bueno, Menganito dice que X sobre Rinconete y Cortadillo. Sin embargo, yo creo que hay razones para decir que no es tan X, sino que en realidad en tal situación se ve que no, y en tal otra se ve que sí, y en tal otra, no sé, digo, discutir, poner en tensión, son las cuestiones que hacen al quehacer de alguien que estudia la literatura, porque si no estaríamos todos repitiendo la misma lectura que hizo el primero que leyó una novela ejemplar y escribió sobre eso. Y la idea es, no, como generar un corpus de evolución de la historia de la teoría literaria, por ejemplo, de la crítica literaria. ¿Qué más? Iba a decir algo más que tenía que ver con esto y se me olvidó recién. Y otro tema que noté en los trabajos también, que es que en muchos casos hacen el análisis y no hay ni una sola cita de la novela, ni una. Y esto también les va a pasar cuando ustedes sean docentes. Digo, si yo pido un trabajo de análisis puntual, además, porque el mío era puntual, era vean esto en la novela, no vean todo, vean esto en la novela. Si ustedes tienen un trabajo así y no hay ni una cita en la novela, ustedes no están dando cuenta de que la hayan leído con tranquilidad y con detallismo. Digo, si yo voy a querer demostrar tal cosa, mientras leo la novela, voy subrayando, voy marcando cuestiones y me van a aparecer citas que van a sostener lo que yo estoy diciendo. Entonces, ese también es un trabajo que es importante que realicemos y es con, vieron que yo lo dije varias veces, ¿no? Como, bueno, yo esto lo puedo justificar, esta lectura que yo estoy haciendo de tal texto la puedo justificar. ¿Y cómo la puedo justificar? Con una cita del texto, en la que el personaje dice tal cosa, en la que la descripción muestra tal cosa, en tal fragmento de poema que dice tal cosa. Digo, todas esas son cuestiones que tienen que ver con el quehacer de una lectura literaria, ¿no? De un texto literario. Entonces, eso también es un problema. Imaginen ustedes al revés, en el secundario, que los chicos medio que están ahí obligados. Digo, en el secundario los chicos están obligados y nos tienen que soportar a nosotros los docentes. Ustedes acá no están obligados, están haciendo esto porque quieren, por los motivos que sean, pero porque quieren estar acá por algún motivo. Pero si un chico de secundario te entrega un trabajo donde no hay una sola cita del cuento que tenía que analizar, vos decís, ¿este chico leyó el cuento o leyó el resumen que sale en internet del cuento o lo que fue? Digo, ¿dónde está la lectura personal en la cual una lectura personal es una lectura en la que uno saca pedazos de ese texto primario y dice, esto me sirve, esto que dice acá me sirve para demostrar esto que yo estoy queriendo decir? Entonces, el otro consejo es que cuando uno hace un análisis literario, tiene que citar el texto primario, no solo la bibliografía que usa, sino también citar el texto y decir, bueno, la decadencia de la sociedad española, la decadencia que percibía Cervantes en la sociedad española de esa época se puede ver claramente, pumba, y meten una descripción de algo que sea decadente, que muestre que la sociedad española era decadente. ¿Sí? Como esa es un poco la idea del consejo. Entonces, bueno, eran básicamente esos 3 puntos que yo tenía anotados, que los iba anotando mientras corregía. Estoy hablando de puntos generales que aparecieron en más de un trabajo, ¿no? No estoy haciendo una cuestión pormenorizada. No es la idea. Pormenorizadamente ya les devolví a cada uno sus trabajos. Entonces es, primero, citar cuando corresponde y no pegar pedazos de textos de otras personas en el texto sin decir que son de otras personas, es decir, separar las voces que hay en el texto que ustedes producen. 2, el tema este que estamos hablando de las citas del texto literario que sostengan o que muestren lo que ustedes están haciendo. Y en tercer lugar, atenerse a lo que pide la consigna. ¿Sí? No es un trabajo general, no es que me cuenten la biografía de Cervantes, no es que me cuenten el argumento de la novela, digo, todo eso ya lo sabemos todos la leímos, sabemos quién es Cervantes, ya somos como expertos o estamos en camino a ser expertos de la literatura. Entonces, la idea es ninguna de esas cosas, que se metió 2 veces Marisa, que no aparezcan esas cosas, ¿no? Sino que sea enfocado en lo que se pide en la consigna. Pero bueno, yo ya hablé demasiado, me gustaría que alguno de ustedes me contara qué le pasó con los trabajos, cómo se sintieron, qué piensan de lo que estoy diciendo. Los escucho y las escucho.
Bueno, en primer lugar, preguntar si es una sugerencia o es una regla para aprobar el trabajo, las cosas que está nombrando. No, yo no quiero hablar de reglas para probar, yo te digo cómo tiene que ser un trabajo académico. La idea es no pensarlo solo para probar, es para pensarlo que uno con sus prácticas académicas sea cada vez mejor y produzca textos académicos. Sí, eh, sí, por supuesto, de todo se aprende, eso sin duda. Voy a contar mi experiencia personal, sobre todo con el de historia. Hay una corrección mía que dice, que cito textual y no pongo entre comillas. La cita textual se refiere a cuando se dice algo exacto. Si alguien le pone otra palabra, una letra, ya no deja de necesitar citarse. Ese fue el caso mío, por ejemplo. Después, ¿qué me pasó? Que eran 3 hojas, muy poco, porque entre las reglas APA y los márgenes y toda la historia, más poner las citas y toda la historia bueno, yo en ese me parece que no había puesto la fuente, pero sí había puesto algunas cosas. Se come hoja y, o sea, era medio complicado completarlo. En mi caso, me había puesto que no hacía la comparación. En la última consigna decía que había que comparar las 2 obras y por falta de hoja, como ya en las 2 hojas previas, yo ya había hecho un análisis de cada una de las obras, que al menos yo consideré que estaba comparado, hice un mini cuadro poniendo algunos aspectos y bueno, no recuerdo exactamente las palabras, pero decía que no, un cuadro comparativo no servía para comparar algo así. mm. Bueno, en lo personal no estoy de acuerdo porque es un método comparativo, justamente el cuadro, y lo utilicé más que nada porque ya previamente se habían hecho las comparaciones y no tenía más lugar. O respetaba la cantidad de hojas o contestaba. Pero el trabajo específicamente ese trabajo decía que el trabajo estaba incompleto. Yo no lo considero así, pero bueno, pone la nota usted, está todo bien, pero No, no me parece no necesario. quiero que sea una instancia de poner la nota, usted está todo bien. Me gustaría que se lograra entender Sí, lo que yo por estaba eso. intentando decir. Me acuerdo de tu trabajo. En primer lugar, las citas las hiciste de una forma en la que te comen hojas, esa no es la forma correcta de hacer las citas. Las citas, cuando vos las pones textuales en el coso, pones entre paréntesis el apellido, año, número de página, y ahí no te come nada, te No, come no, no, esto. me refiero en el texto. En el mismo texto Ah. decía una frase y me decía que faltaban las comillas, pero no estaba textual. Por eso no No, las pero había te puesto. estoy respondiendo en relación a lo que decís que te come que te comía la cosa, que es verdad, porque como vos las ponías todas enteras abajo, Ah, eso sí. te achica cada vez más la hoja, y lo que te estoy diciendo es que esa no es la forma de hacerlo, esa es la forma en la que se pone la bibliografía al final. Cuando uno cita, pone ahí al lado ese paréntesis que te digo que es cortito, y entonces ahí no te come hojas y tenés más lugar. En segundo lugar, me acuerdo lo del... Justamente es lo que trato de no citar para evitar lío, porque la verdad que Claro. citar para Sí. mí trae problemas. No, es que hacer un trabajo académico es enfrentarse con todas esas cosas, que uno tiene que estar bien ponderando esta cita, la pongo, o sea, yo he pasado mucho tiempo pensando esta cita me encanta, pero si la pongo se me va, o no me llega a tiempo, son todas decisiones que uno toma cuando hace un trabajo académico, tiene lo que está diciendo y también como toda la cuestión formal que hay alrededor, que es esto que vos estás nombrando. En relación a eso también me acuerdo lo del cuadro, y la idea es que era un trabajo sobre literatura y se pretendía un trabajo de redacción y de escritura, no hacer un cuadro. Digo, Claro, pero lo que se por eso pretendía digo, era todo por eso eso. por eso es lo que yo digo, que me parece que hay un tema de interpretación, porque lo que se pretendía no es lo que decía la consigna, porque justamente la consigna nos decía no se puede hacer un cuadro comparativo, por No, bueno, ejemplo. pero la consigna también no te puede decir todo lo que no podés hacer, digo, no, si Bueno, no la no, consigna por eso te sería digo, es una cuestión de una idea. Yo consigna entiendo que borgiana, algo es infinita como las de Borges, pero digo,
Un cuadro comparativo no se puede hacer a menos que digo, en este tipo de cuestiones no se hace, o si vos te piden una monografía o un trabajo como este, uno no puede hacer un cuadro comparativo cuando se está hablando de literatura. Puedes hacer un cuadro comparativo si estás haciendo una biografía, monografía sobre biología, en la cual tenés que comparar los datos de que te dio el experimento A con el que te dio el experimento B. Ahí sí, pero cuando estamos hablando de análisis de este tipo que tiene que ver con lo literario, no se estila de ninguna manera que haya cuadros comparativos, a menos que alguien te diga, sí, sí, hace cuadros, o a menos que te dediques a la lingüística y tengas que hacer cuadros comparativos de sociolectos encontrados en tal sector, porcentajes, ahí sí mandás cuadro comparativo. Pero cuando se están escribiendo sobre literatura y es un trabajo de redacción, no es un trabajo de informe o algo por el estilo, no se utiliza eso, uno tiene que escribir redactando en párrafos y demás. Entonces, por eso dije, para mí yo pensé que iba a funcionar y este formato no funcionó, por eso estoy como intentando reponer todo eso, modificar la forma en la que vamos a seguir. Y, y de última está bueno que me digas esto, voy sacando dudas a todos los que tengan con Porque respecto. me parece que por ahí es una cuestión por ahí o de técnica o de interpretación, porque yo tomo lo que me está diciendo, pero realmente no lo comparto. Yo creo que como ya había hecho en mi trabajo una comparación, poner los puntos por una cuestión de espacios en un cuadro comparativo me parecía que cerraba la idea completa. Bueno, según su opinión, no, porque está incompleto. No lo considero para mí. Por eso digo, capaz que es un tema de interpretación y que estaría bueno estas cosas como establecerlas para el próximo, porque la verdad que a mí por lo menos no me gustan esas notas. No, obvio, seguro. No, No no, lo hago yo lo hago para 10 los trabajos. totalmente. Sí, 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 eso no tengo ninguna duda. Por eso, no. Comparación, tablas, dibujitos, estadísticas, esas cosas no se utilizan a menos que sea, como te digo, una cosa muy específica que requiera de data tipo de números o cuestiones por el estilo. Si no, no, ¿Y tiene que cuál ser sería el todo. motivo? Porque es de redacción. Porque es de redacción, porque vos en la redacción tenés que dar cuenta, porque no sirve de nada que vos me digas, bueno, esto es A y esto es B, y esto es azul y esto es negro y esto es gris y no sé qué. No, la comparación es, bueno, esto es A y esto es B, porque en realidad A en su momento tenía que ver con el coso del desborde en tanto y en cuanto, mientras en B se ve una transformación de esa idea del desborde o un dejado de lado a partir de ciertas transformaciones sociales que derivan No, en que pero esto eso en sea 3 B. hojas no es muy No, posible, porque todo en 3 eso. hojas eso no es posible. Por lo menos a mí no me resultó posible porque ya lo había hecho antes. De hecho, había demarcado ciertas cosas en cada uno que indicaban las diferencias. Por eso, por ahí es una cuestión de interpretación, pero si no nos interpretamos, o sea, yo no voy a probar tampoco. Entonces, estaría bueno esas partes ponerla como tácitamente antes del trabajo, no sé después cómo lo va a manejar, si No, trabajo. yo imaginé que como eran alumnos de segundo año ya habían pasado, ya sabían y ahora me di cuenta de que no. Yo pensé que alumnos de segundo año ya sabían cómo se escribió un trabajo académico, cómo se escribió una monografía. Me di cuenta que no, Yo entonces sé por eso hacer estamos trabajos como académicos. retomando como todas estas cuestiones y por eso la idea de pasarlas en limpio, de ponerlas en claro. Después dije, bueno, quizás haya que hacer como una clase de metodología, no estaría mal tener una clase de suspender un segundo la cosa y hacemos una clase de metodología, de cita, de esto, de cómo se organiza la información en un texto académico y ese tipo de cuestiones, y no hay ningún problema, y además acercarles materiales a ustedes, ningún problema, podemos hacer eso. Sí, estaría bueno, va, o por lo menos, no sé qué piensan el resto, pero yo para mí sí, porque cuando uno va haciendo el trabajo va pensando un montón de cosas, las 3 hojas, el margen, un montón de cosas, y sumar a esto, porque como yo di por hecho, por ejemplo, que ya estaba resuelto todas las consignas en las 2 primeras hojas, eh, lo di por hecho, porque me pareció que estaba, de hecho me sigue pareciendo que estaban las comparaciones, pero esto del cuadro, yo me quedé casi en shock directamente con esto del cuadro, porque ya había redactado 2 hojas
Y bueno, en un pedacito así que me quedaba, no era muy posible hacer ninguna redacción. Perfecto. Perfecto. Entonces lo vemos. Genial. Bien. ¿Alguien más que tenga dudas, preguntas, comentarios, lo que sea? Sobre la corrección, sobre algo que no quedó claro. Bueno, lo dejo abierto. Si surge más adelante de la clase o la próxima clase o cuando sea, lo vemos. Me gustaría entonces, les voy a compartir pantalla. Acá estamos. Este es el de Historia del Arte. Acá. Española. Ahí va. Del cronograma, que repito nuevamente, por ahora está así. Es probable que quizás cambie depende cuando tengamos la semana presencial y todo eso, que sabemos que es medio una interrupción para nuestra cursada. Pero la idea era que, bueno, la clase anterior, ahora me cuentan cómo le fue con Becker, a quienes no nos vimos, con la gente que fue al coso, lo vimos, estuvimos leyendo Becker y viendo cuestiones. Después toca, vuelva usted mañana, nos tocaba hoy, ¿sí? Después el lunes que viene es feriado. Después toca Doña Perfecta de Pérez Galdós, que ya les aviso que es pesadísima, Doña Perfecta, así que agárrenla con tiempo, sáquensela de encima, porque a mí porque no me gusta mucho el realismo. El realismo tiene esa cosa así muy pesada, muy de que describe todo el tiempo, y son hojas y hojas de gente hablando y todo descripto, la cara, el cuerpo, la ropa, el lugar, el no sé qué. Después queda Pardo Bazán, La cuestión palpitante, que son nada más que los capítulos 1, 2 y 3, que es un libro de ensayos que escribió ella, Emilia Pardo Bazán. Y acá les puse, ahí abajo, como verán, que dice reconstruir una definición del naturalismo según la autora y sus argumentos. Es decir, que cuando lean esos capítulos, el 1, el 2 y el 3, vayan buscando y marcando qué es para ella el naturalismo y cuáles son sus argumentos, ¿sí? Por los cuales llega a esa definición. Es lo que nos interesa ver en esta cuestión. Porque, bueno, Pérez Galdós es un ejemplo del realismo y Pardo Bazán va a ser un ejemplo del naturalismo, que vemos que son parecidos, pero tienen sus pequeñas diferencias, entonces estaría bueno que veamos eso en el ensayo de ella. Y como les decía, acá el 11 del 9 dice en rojo para que se vea más fácilmente la comprobación de lectura sincrónica, que es sobre estos 4 autores, ¿no? Becker, Larra, Pérez Galdós y Pardo Bazán. Excepto Pérez Galdós, que es una novelita, la tengo por acá, que tendrá 100 y pico de páginas, el resto son cosas breves, o sea, las rimas uno las lee bastante rápidamente. Vuelva usted mañana, tiene 15 páginas nada más, y Pardo Bazán son nada más que los capítulos 1, 2 y 3. ¿En qué va a consistir? Esperen que dejo de compartir esto. Ahí va. ¿En qué va a consistir? ¿Por qué dije comprobación de lectura sincrónica? Porque yo ahí, bueno, cada uno tenía ahí como, algunos tenían indicado un texto bibliográfico como para entender y abrir el texto, que es más o menos lo que hacemos en la clase, pero también está bueno para los que no pueden venir o lo que sea, que tengan ahí el texto. Y tienen todos ahí pegado, copié el link de cada una de las unidades a las que pertenecían los textos para que los encuentren fácilmente. La comprobación sincrónica va a ser dedicarle 40 u 80 minutos, no toda la clase, a resolver 2 consignas, 3, sobre esos textos. Y que la hagan ustedes en el momento, mientras estamos acá en clase. Y que cuando se termine ese tiempo que está estipulado, ustedes me mandan ese trabajo. Si no tienen acceso a una computadora para hacerlo, no importa, lo hacen a mano, le sacan una foto y me lo suben a mano, no, lo que les resulte más cómodo a ustedes. Si tienen acceso a una computadora y lo quieren hacer en computadora porque les gusta más, lo pueden hacer. Si no, lo escriben a mano, foto y me lo mandan. Y van a hacer consignas puntuales sobre ciertas cuestiones puntuales, y que no haya todo el candombe de que si saco, si la cita, que si esto, o sea, pueden citar si quieren, pero al ser una cuestión sincrónica, es decir, hecha en el momento, no están obligados a citar.
Sí pueden decir, bueno, tal autor dice que Becker Sarasa, lo que sea, pero digo, es más sencillo en su formato que hacer un texto ya más tipo un trabajo como el que hicieron. Y es breve la cantidad de cosas que se pretenden, digo, porque tenemos que ir haciendo de a poquito, ir poniendo como momentos de comprobación de lectura para que vayamos yendo todos más o menos de la misma manera, que todos hayamos llegado a tal momento de la lectura, que todos hayamos comprendido qué estábamos buscando en cada uno de esos textos para después seguir. Así que básicamente esa es la idea por ahora. Después, miren más adelante, está el resto de las cuestiones, pero bueno, como ya les dije, para fines de octubre va a haber un parcial también sincrónico, ¿sí? Con los otros textos que leamos, que es Unamuno, García Lorca, y si llegamos a Pedro Salinas, y con eso vamos a ir cerrando. Bien, la clase anterior entonces, esto se está por terminar, no importa, empiezo y ahora nos volvemos a subir y seguimos. La clase anterior nosotros teníamos que haber leído las rimas de Becker, y no solo las rimas, sino también la introducción sinfónica, que en algunas, acá está, pero bueno, en algunas ediciones está y en otras no, pero que rápidamente uno lo googlea y lo encuentra. ¿Por qué me interesaba la introducción sinfónica? Si bien nosotros habíamos leído un par de cuestiones y los compañeros y compañeras habían expuesto sobre Moreno Hernández, por ejemplo, que habla sobre Becker, o González Dengra, que también habla sobre Becker, en la introducción sinfónica es muy claro de ver, porque él ahí explica claramente lo que es para él hacer poesía y qué es la poesía y de qué manera aparece la poesía, y además se posiciona él como un genio, como la figura de genio romántico, ¿no? Que no es cualquier, no es que me creo un genio, sino que es una figura autoral que fue especialmente cultivada durante el romanticismo y que nos llega al día de hoy casi. Ahora ya está cayendo un poco en desuso, pero digo, la figura de genio es, de ahí viene lo que nos pasa a veces a nosotros con ciertos artistas de cualquier tipo de arte, que consideramos a ciertas personas como es un genio, no sé, hay mucha gente de otras generaciones por ahí considera a Charly García es un genio, ¿no? Como lo que hizo con la música, lo que hizo con sus letras y qué sé yo, es un genio. Un genio es alguien que es como único, irrepetible, está muy puesta en la subjetividad de ese ser, sus capacidades como artista. Digo, y esta idea de cómo antes a los artistas no se los veía como genios, y a nosotros nos puede parecer raro, por eso es importante saber que eso viene del romanticismo, es alguna cuestión que crea el romanticismo y que nos llega hasta el día de la fecha. También me interesa la idea de genio para que la pensemos en relación con otra categoría que a veces se usa para estudiar a ciertos autores literarios, que es la construcción, perdón, de figura de autor, ¿no? Ciertos autores construyen una figura de autor que no necesariamente tiene que ver con quiénes son ellos en la vida real, sino que se presentan en tanto autores de cierta manera frente a sus lectores, frente a los medios de comunicación, lo que sea. Lo mismo pasa en otros artistas, con otro arte. No sé, no podemos pensar en Dalí sin pensar, ¿no?, en esos bigotes ridículos que tenía, cómo se vestía, el peinado. Digo, eso es una construcción, ¿no?, de figura autoral. Dalí no se levantaba así en la mañana, ahí había una intención de transmitir algo en relación a su obra. Y que también eso aparece un poco en las vanguardias, que ya vamos a ver, la relación entre arte y vida, ¿no? Cuando el arte y la vida están unidos y se unen por ahí en la vida o en la forma de llevar la vida de ciertas personas, que se dejan atravesar o son permeables, o que hacen de sus actos de vida cotidianos algo que tiene que ver con el arte, ¿no? Una vida que está vivida como si fuera también arte. Bueno, todas estas son cuestiones que empiezan, no en ese momento no se dan de esa manera, pero que empiezan, si uno empieza a buscar esto de dónde viene, la respuesta va a ser con los románticos, ¿sí? Que están muy interesados en pensar